Muy bien. Ya vimos en la clase anterior toda la parte legal y hoy nos vamos a enfocar en los modelos de negocio que puede haber con software libre. Porque acá todos somos muy buenos, pero también tenemos que comer. Entonces, la clase de hoy nos vamos a enfocar en todos los modelos de negocio conocidos, la mayoría, porque tampoco podemos cubrir todos, para trabajar con software libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver, bueno, la diferencia entre libertad y gratuidad, digamos, ¿no? Después, los distintos modelos directos que puede haber para financiarse usando o ofreciendo software libre. Después, algunos modelos indirectos como capacitación, ¿no? Dar certificaciones. Y también nos vamos a enfocar en qué podemos hacer nosotros desde acá, desde Viedma o desde los nodos. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero y principal es lo que les decía. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y gratuidad? Insisto, esto viene más desde el mundo anglosajón, donde free significa las dos cosas, ¿no? Significa gratis, si bien existe la palabra gratis en inglés, pero se usa free para las dos cosas, ¿no? Para libertad y para gratuidad. Bueno, libertad sería freedom. Pero, entonces, no, esto lo traduje del inglés, pero es free como en libertad de expresión, ¿no? Como en free speech, y no como barra libre, no como free beer, ¿no? Entonces, lo importante es eso, que el software sea libre, ¿no? Que cumpla con los 4 legados de la Free Software Foundation, o que sea open source, no quiere decir que sea gratis. ¿Eh? Quiere decir que nosotros podemos monetizar valor agregado sobre ese software, ¿no? El código sí es un bien común, ¿sí? No es algo, yo no te voy a vender el código, porque ya está dado tanto en el software libre como en el open source, está dado el código como una cosa que nos permite. Ahora, yo sobre eso sí puedo dar un valor agregado y monetizar ese valor agregado. Entonces, no es el código lo que se cobra, sino que podemos cobrar otros servicios, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, por lo que les decía, ¿no? Obviamente nosotros somos libres, todo muy bien, pero tenemos que comer, ¿sí? Entonces, si no hay alguien financiando este desarrollo continuo, obviamente el software libre no va a progresar, ¿no? Necesitamos que un ecosistema sostenible, una comunidad que esté continuamente proveyendo mejoras al software, ¿no? Que esté haciendo este ciclo que yo les mostraba la otra vez, ¿no? De desarrollo, pruebas, errores y mejoras, ¿no? Con el compilador que te da vueltas y vueltas. Bueno, ese ciclo obviamente que lleva tiempo y necesita de una financiación. ¿Eh? Nosotros podemos pensar, no, pero lo hago en mi tiempo libre. Bueno, pero si lo haces en tu tiempo libre es porque, por otro lado, en tu tiempo no libre, tenés un trabajo que te permite vivir. Entonces, en realidad, estás financiando vos con tu tiempo, digamos, el, el software libre. Sí, esperen que me salta una alarma. Eh, entonces, de una u otra manera, hace falta financiar el software libre para que sea sostenible, ¿no? Para que el desarrollo continúe. Entonces, estos modelos, o el modelo, digamos, de financiamiento, fue evolucionando de forma histórica. Recuerdan que al principio todo el software venía como incluido con el hardware. En los años 80 es cuando se empieza a cerrar y cuando, de forma paralela, surge la Free Software Foundation. Entonces, ahí sí, el primer modelo era el voluntarismo puro, obviamente que era el desarrollador aportaba su tiempo, por lo tanto, bueno, es un tipo de financiación. ¿Sí? Espérenme un segundito que ya seguimos. ¿Sí?
Disculpen la interrupción. Bien, entonces, en los años 80 comienza la Free Software Foundation, ¿no? Es una fundación, y es principalmente la voluntad de los desarrolladores que trabajan de forma gratuita. En los años 90 empiezan a surgir las primeras alternativas ya profesionales, digamos, a lo que es el software libre, o que utilizan el software libre para dar un servicio a empresas. La empresa que más diferencia hace es Red Hat. Ya en los años 90 surge Red Hat como una empresa que lo que hace es dar una distribución de Linux para empresas y cobrar los servicios sobre esa distribución, ¿no? No sé si saben cómo funcionaba. Originalmente todo el mundo tenía Red Hat. Después cierran de alguna manera el Red Hat, que sería como el compilado, ¿no? La distribución hay que pagar para tenerla, pero sigue abierto CentOS y Fedora, que Fedora sería como un upstream de Red Hat, ¿no? Todo, donde se prueban todas las cosas y demás. Y CentOS era un clon de Red Hat, pero sobre el que no había soporte, digamos. Si vos comprabas Red Hat, tenías una distro y el soporte de la empresa. Eso ya es más de los años 2000. Al principio estaba todo junto, ¿sí? En los años 2000 comienza la adopción corporativa del software libre. Hasta los años, al principio de este siglo, el software libre era algo marginal, o sea, no era algo común, ¿sí? Yo recuerdo usar tanto BSD, que es una distribución de Unix de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, y Linux de manera explorativa, ¿cómo sería? De investigación, ¿sí? No se usaba software libre para producción. Yo no recuerdo por lo menos usar software libre para producción. Teníamos Unix, sí, SCO, era una empresa que vendía un Unix, y después Solaris, que era el Unix de Sun, esos dos utilizados. Y bueno, recién en los años 2000, si bien las empresas todavía mantienen HPUX, AIX, HPUX es el de Hewlett Packard, ¿no? AIX es el de IBM, pero cada vez más empieza a utilizarse software libre en productos de empresas. Yo, por ejemplo, recuerdo que trabajaba para una empresa llamada Lucent Technology, y después tuvo un spin-off, o sea, se salió una parte de esa empresa que se llamaba Avaya, y vendía una central telefónica que era CentOS con un desarrollo en sí. O sea, el sistema operativo de la máquina era CentOS, y después arriba tenía desarrollos propios. Pero, y esto ya les estoy hablando del 2000, 2002 tal vez. O sea que ahí ya se empieza a utilizar de manera corporativa el software libre. Ya para el 2010 empezamos ya con el boom del software libre, ¿no? Donde empiezan a surgir un montón de otros modelos de negocio que ahora vamos a ver en detalle, ¿no? El Open Core, la que te dan el núcleo del software y después te cobran por plugins o conexiones o alguna cosa extra. Y el Software as a Service, ¿no? Que es poner el software en una web y venderlo, y bueno, te dan el código también por si vos lo querés hostear, pero si no, ellos te cobran por usar sus servidores, digamos, ¿sí? Y bueno, hasta llegar al día de hoy, donde bueno, tenemos un dominio de todo lo que es infraestructura de nube, de redes y demás, todo armado con software libre, ¿sí? Ya prácticamente no hay servidores en Internet que no trabajen con alguna variación de software libre. Windows ha quedado para los desktop y, bueno, Android, iOS para los teléfonos. Pero en todo lo que son servidores y nodos de red, la mayoría corren sobre software libre. Bien, entonces vamos a ir viendo los diferentes modelos. Ustedes, si quieren opinar, comentar algo, si alguno está trabajando con alguno de estos modelos, me interesa saber, ¿sí? Y me van contando. Entonces, ¿cuál es el primer modelo, que aparte es creo yo, el primero que surge?
¿sí?, realmente de negocio alrededor del software libre es la venta de servicios. Es el más coherente con la ética del software libre, ¿no? O sea, el software no te lo vendo, no te doy una licencia de uso ni nada, porque el software, como decíamos, es libre, ¿no? Recuerden la primera libertad, lo puedo usar para cualquier cosa, pero sí te vendo el valor humano. ¿Qué quiere decir el valor humano? Es la mano de obra sobre el software libre, ¿sí? O sea, yo te ayudo a instalarlo, te doy un soporte de primer nivel, segundo nivel, no sé si saben lo que significan los niveles de soporte, ¿eh? El primer nivel suele ser el que atiende directamente al usuario. ¿Qué quiere decir? No me anda la impresora, ¿sí? La típica cuestión del Linux. No me anda la impresora, ¿sí? Entonces, llama un administrativo, un contador, ¿sí? No me anda la impresora. Entonces, el que atiende esa llamada se llama primer nivel, porque no lo va a atender el que desarrolló el driver de impresora, ¿no? Lo atiende una persona que filtra, ¿no? Le dice, a ver, reinicia esto, cerrá aquello, abrí lo otro, estás apretando el botón que hay que apretar. Fíjate si la impresora está enchufada, que es una típica. Entonces, eso es primer nivel. Y después, segundo nivel, suele ser un nivel ya de expertos, ¿no? Con cosas que no se pueden sacar de un script, ¿no? Se llama argumentario en castellano, de preguntas y respuestas que se suelen hacer, ¿no? Está enchufada la impresora, está prendida, está en la red, la ves, tal. Bueno, todo ese tipo de cosas lo hace un primer nivel y cuando no se soluciona lo pasa a un segundo nivel, ¿no? Entonces, ahí hay dos oportunidades de negocio, ¿sí? Dar soporte de primer nivel, que sería para una empresa que directamente no tiene personal de informática, entonces llama directamente ahí. Yo he trabajado en ese tipo de empresas, donde no había personal de informática y todo el soporte lo daba directamente IBM. Estaba subcontratado el soporte de primer nivel a IBM. O sea, cualquier cosa que se rompía, había que llamar a IBM. Bueno, éramos una empresa mediana, por lo tanto, el pibe de IBM venía 3 veces por semana y estaba ahí porque si no, no se solucionaban las cosas, ¿sí? Pero bueno, y si no, se contrata el segundo nivel. O sea, se mantiene un pequeño equipo de asistencia de la empresa o del organismo, que es, como les decía, suele hacer estas preguntas más básicas, y cuando hay una pregunta ya más compleja, entonces ¿sí?, se le pasa a la empresa que tiene los expertos. Bien, y otros de los servicios que se puede dar es la integración con sistemas legacy, que son los sistemas antiguos, ¿no? O sea, pues imagínense cosas que me han ocurrido, ¿no? De decir, no, porque yo tengo este recetario, esta cantidad esta base donde tengo todos los, ¿cómo se llama? Los fármacos, ¿no? Entonces, quiero conectarme ahí, sacar, porque todavía en el almacén dan la entrada por ese sistema y cambiar eso es un lío, entonces quiero conectarme con ese almacén de farmacia y, no sé, conectar el nuevo sistema de compras que está hecho con software libre. Bueno, entonces ahí hacer esa interfaz puede ser también un servicio, ¿sí? No sé si está claro esto, ¿no? Lo más común es la instalación y el soporte, ¿no? Pero también se puede hacer cosas como integrar con sistemas que ya están en la empresa, que sean o no de software libre y que tengan cierta complejidad. No sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con algo de esto, está trabajando, ¿no? Nosotros tenemos varios egresados de la Tecnicatura, o sea, sinceramente la gran mayoría trabaja en el Estado, pero hay muchos que no y que han hecho, por lo menos conozco 3 que hicieron cooperativas, o sea, 3 cooperativas distintas, no los 3 en la misma, que se dedican precisamente a esto. O sea, viene alguien, le pide instalar un Moodle, instalar un sistema no sé, de seguimiento de clientes, ¿no? Un CRM, instalar un sistema de control de stock, y bueno, y ellos buscan
algún software libre que haga eso y se lo instalan. Y obviamente se quedan con el soporte y si lo tienen que integrar con algo, cobran ese servicio aparte. Bueno, y acá viene el detalle de estas cosas, ¿no? Entonces, para dar soporte, ¿no? Muchas veces se firman acuerdos de nivel de servicio, que eso es lo que dice ahí SLA, ¿no? Service Level Agreement, donde, por ejemplo, la empresa, o sea, el software es libre, vos te lo descargaste, ¿sí? Pero yo, como empresa, te garantizo que va a tener una cierta disponibilidad, ¿no? ¿La disponibilidad qué quiere decir? Quiere decir que durante un cierto porcentaje de tiempo va a estar disponible, ¿sí? O sea, ahí hay una cifra que es 99,9%, que es una disponibilidad alta. Ustedes que sufren a PEDCO, por ejemplo, sabrán que es difícil de alcanzar esa disponibilidad, ¿no? Es solo 0,1% del tiempo que la plataforma no estaría disponible. Entonces, imagínense que el 0,1% es muy, muy poco tiempo. Incluso en un año son horas solamente de caída, ¿sí? Además, dentro de esos acuerdos de nivel de servicio, suele haber, o sea, obviamente, la empresa cobra, ¿no? La empresa que da el servicio, el soporte, cobra por mantener eso, pero tiene penalidades, ¿no? Si incumple, digamos, ese nivel de disponibilidad, entonces va a cobrar menos. También tiene tiempo de respuesta. Por ejemplo, si el sistema está sin funcionar, se le ponen, como dice ahí, ¿no? 4 horas máximo de tiempo de respuesta. No importa el día, ¿no? Si es domingo, sábado, la empresa tiene que contestar igual. ¿Eh? Máximo 4 horas. Ahora, si el sistema está degradado, se suele poner, ¿no? Está degradado, ¿qué quiere decir? Funciona, pero lento. Bueno, entonces ahí por ahí tienen 12 horas o 24 horas para contestar. Y si es simplemente una solicitud de modificación, bueno, por ahí pueden tener hasta una semana para contestar. ¿Sí? A mí me ha pasado de tener ese tipo de acuerdo a nivel de servicio porque, ¿qué? Bueno, envió un cliente y dice, ay, no quiero más que el fondo sea azul, ahora quiero que el fondo sea verde. Bueno, eso no es crítico, ni tampoco es importante, ni nada, ¿no? Eso es una modificación, la haremos en X tiempo, ¿sí? Pero, sin embargo, si el portal está caído 100%, entonces ahí sí se ponen 4 horas. Yo recuerdo de trabajar en empresas donde había un celular que era el de emergencias, y ese se lo llevaba, el que estaba con emergencia, dando el soporte, se lo tenía que llevar, ¿no? Me acuerdo que alguna vez algún técnico estaba en un recital y lo estaban llamando, y el flaco no escuchaba, obviamente. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Las empresas más grandes, obviamente, tienen más gente y mejores sistemas para dar estos acuerdos de nivel de servicio. Obvio, eso se cobra. Y bueno, y lo que les decía es, si necesitamos que el software libre se adapte por algún tema a nuestra realidad, bueno, entonces también, ¿no? Ahí podemos dar una consultoría y hacer una instalación, hacer una adaptación, por ejemplo, el idioma, porque muchas veces dicen, no, está en español, sí, está en español de Perú, ¿no? O en español de España, ¿no? Y coger tal cosa y no sé qué, claro, a nosotros eso como algo profesional, digamos que choca un poco, ¿no? Entonces, podemos también trabajar en esa adaptación. Yo recuerdo, yo viví 12 años en España y cuando llego allá, lo primero que voy a trabajar es en una empresa que vendía software para vidrierías. Bueno, allá se llaman cristalerías, por empezar. Y después todo se llama distinto. Ventanas se dice igual, eso sí. Pero todo lo demás, las aberturas se llaman cerramientos. Bueno, todo es al revés. Doble acristalamiento es el vidrio doble. Bueno, entonces, el software traducido para España o escrito para España no servía para Argentina. Era algo tremendo. Y en cada país de Latinoamérica se dicen las cosas distintas. Entonces créanme que hay una oportunidad también ahí de eso, ¿no? De adaptar al territorio, o a la empresa, o a la realidad de donde se tenga que hacer el despliegue. Entonces, pues imagínense que ahí podría haber una oportunidad para, si tienen que hacer algo específico en alguno de los nodos, en los municipios en donde están los nodos, donde viven ustedes,
O también, por ejemplo, hacer auditorías de ver, bueno, cuánto del software es libre, se está utilizando bien, se está utilizando mal, el software privativo, se están incumpliendo los acuerdos. Todo eso son oportunidades que puede haber desde el punto de vista de la tecnicatura que están estudiando ustedes. Bien, y el otro tema, como soporte, ¿no? Es el mantenimiento y el ciclo de vida del software, ¿no? Poder aplicar a los sistemas todo lo que son los parches de seguridad, estar al día con parches de seguridad que se llaman CVEs, muchas veces, ¿no? Que son Common Vulnerabilities and Exposures, o sea, vulnerabilidades y exposiciones comunes. Exposiciones se refiere a estar expuesto a un riesgo, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros también podemos dar o que típicamente, obviamente, Red Hat da, ¿no? O sea, cada vez que se encuentra un bug, ellos son los primeros en tener la solución y aplicarla a sus clientes, ¿sí? Entonces, eso, los clientes pagan por eso, ¿sí? Las actualizaciones críticas, ¿no? Poder ver que si yo quiero cambiar de LibreOffice, no sé qué número va al siguiente, que no se pierdan datos. Si tengo que actualizar, porque por ejemplo el soporte de Ubuntu 18 de LTS debería terminar, si no terminó ya, o el 20 debería ser ahora el que termina, y bueno, me va, para poder seguir usando el navegador y un montón de cosas, me va a forzar a pasar a Ubuntu 26. Bueno, ¿cómo se hace esa migración sin pérdida de datos? Estoy hablando de un desktop, pero de un servidor pasaría lo mismo. Si quiero utilizar la última versión de Python y demás, bueno, también tendría que mantener actualizado el sistema operativo, ¿sí? Después, temas de optimización, o sea, de mejorar una instalación, de mejorar un funcionamiento de un servidor web, no solamente a nivel de velocidad, también a nivel de redundancia. ¿Sí? Ahí hay un montón de cosas que se pueden trabajar. Ahí dice base de datos, lo puse, pero no voy a profundizar mucho porque realmente es una profesión completa que se llama DBA, ¿no? El administrador de base de datos, y saliendo de esta tecnicatura no se crean que van a ser DBAs, ¿sí? O sea, hay que hacer un par de cursitos más como para considerarse una persona administrador de base de datos. Van a saber lo que es una base de datos, van a saber instalar, desinstalar, importar, exportar, pero hacer que funcione bien lleva más tiempo y más conocimiento, ¿sí? Ustedes van a tener las bases para hacer eso, pero digamos que no van a salir preparados para eso, ¿sí? Y bueno, y por último, también van a tener los conocimientos como para ver si todo el software que está en uso en una empresa o en una organización cumple con las normativas legales, que también es importante. Bueno, de este caso, el emblemático que les decía es el caso de Red Hat, donde ellos tienen principalmente un modelo de suscripción, o sea, vos sos una empresa y Red Hat te da su software con su soporte, ¿no? O sea, si vos querés utilizar la versión oficial de Red Hat, ¿no? Que se llama Red Hat Enterprise Linux, lo que dice ahí RHEL, ¿no? Esta versión, que es la PPQQ, la que tiene todo bien, bueno, entonces tenés que pagarle a ellos. Es software libre, pero tiene unas cláusulas el contrato donde dice que sí, que te dan el código, pero que si vos lo distribuís, que estás o sea, sos libre de distribuirlo, ¿sí? Porque es software libre. Y la licencia GPL dice que lo podés distribuir. Pero que si vos lo distribuís, estás incumpliendo los términos del acuerdo de soporte que te dan ellos, ¿no? Entonces, te dan de baja, digamos. Entonces, si vos querés usar Red Hat, tenés que, te dan el software libre, todo, te dan el código, pero no lo tenés que distribuir, digamos. Si no rompes el acuerdo de soporte de ellos. Bueno, CentOS es una versión inestable de Red Hat, o sea, sería como el rolling release, y Red Hat saca las postas, ¿no? Las que están probadas y funcionan bien. Y Fedora también es una versión ya más para desktop, bueno, que es paralela, digamos, a Red Hat. ¿Cuál es el éxito de Red Hat? A pesar de que ahora bueno, tuvieron mucho éxito, por eso los compró IBM, ¿no? Pero el éxito es certificar el hardware,
O sea que ellos prueban su Enterprise Linux sobre un hardware específico y dicen, con este hardware no va a tener problema, te garantizan estabilidad, te garantizan parches y te dan todo un ecosistema especial para empresas y para el uso de Red Hat en empresas, principalmente en servidores, obviamente. Bien, hasta acá el modelo de servicios quedó claro. ¿Alguna duda, pregunta? Orlando, Maxi, veo que entendieron. El resto, se fueron todos. Después miran la grabación. Franco también. O también es posible que no encuentren dónde está la manita. Bueno, vamos a un segundo modelo de negocio con software libre, que este surge un poquito después, que es la posibilidad de hacer un doble licenciamiento. Y este es más complejo, ¿sí? Bien, entonces, en el modelo de doble licenciamiento tenemos la licencia libre, ¿no? Que es obviamente para la comunidad y para los proyectos que comparten el código, y después tenemos una licencia comercial, que es para las empresas que deseen tomar ese código, cerrarlo, ¿sí? O bien, como les decía en el caso de Red Hat, ¿sí? Tienen una licencia comercial que no aplica al código, pero sí aplica al acuerdo de mantenimiento, ¿sí? Entonces, si vos querés que Red Hat te dé soporte, no te dan el código, pero no lo podés distribuir. Entonces, ahí tenemos un doble licenciamiento dependiendo de quién lo use. Esto incumple la regla cero, digamos, de la Free Software Foundation, sí y no, y bueno, y acá entramos en un mundo legal en el que yo no tengo los conocimientos como para decirles qué es lo que pasa. Pero por lo visto se puede hacer. Le encuentran la vuelta, o bien en lugar de GPL, recuerdan, usan alguna de las otras licencias que son permisivas y que permiten que parte del código se cierre. Entonces, legalmente, ¿cómo funciona esto? Bueno, requiere, ¿sí?, que la entidad comercial sea la titular del copyright, ¿sí?, del derecho de copia de las contribuciones, ¿no? Entonces, cada vez que alguien aporta código a ese proyecto de software, tiene que firmar, ¿no?, un acuerdo de licencia de contribuyente, contribuidor, no sé cómo se llamará, que es obligatorio para las personas que aportan código y que no pertenecen a la empresa. Entonces, el software finalmente va a tener un código GPL y un código con copyright centralizado, ¿está? Parte del código es GPL o con una licencia abierta y otra parte no tiene esa licencia abierta. Entonces, terminamos con eso, con un modelo de licenciamiento diferenciado. Entonces, bueno, el primero, ¿no?, se acuerda con la LGPL, que es el caso en donde una empresa quiere usar una biblioteca y si es GPL, bueno, nada, lo que hace sobre esa biblioteca tendría que ser libre también, ¿no? Entonces, bueno, comercialmente o se usa la LGPL o se usa una licencia permisiva o bien también existe la posibilidad, ¿no?, de pagar una licencia que elimina la GPL. O sea, se hace un acuerdo por encima de la GPL que hace que se pueda cobrar y cerrar el código. Eso lo usan empresas como Oracle, MySQL, que pertenece a Oracle, ¿no?, MongoDB, que es otra base de datos. Todas esas usan un modelo de este estilo. Te dan una versión, digamos, que es gratuita y después tienen la versión cerrada, que es la que cobran, ¿no?, para la gente que paga por tu servicio. Bueno, ¿qué pasa con este modelo? Y bueno, en este modelo lo primero que pasa es que es difícil que la comunidad contribuya, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a dar yo mi trabajo gratis si después vos lo vas a vender y cobrar, ¿no? Lo vas a cerrar, vender y cobrar. Entonces, ahí tenemos como que la comunidad se empieza a perder. A ver, la comunidad principalmente para desarrollo de código. Obviamente que
usuarios pueden seguir aportando todo el tema de bugs y demás, pero bueno, no es lo mismo que tener a la comunidad contribuyendo código, ¿sí? De resolución de bugs y todo eso. Pues bueno, otro desafío es porque recuerden que el código está disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para tener el control total para que no se haga un fork comunitario que compita conmigo con un producto alternativo? Y ese es el tema de Red Hat, ¿sí? Claramente ellos cierran a los que le dan soporte, le dan el código y le dicen que si lo compartís dejá de ser mi cliente, pero bueno, siempre hay alguna opción ahí medio rara, gris, donde el código, bueno, el código yo no se lo di a nadie, pero mira, acá está. Vos me diste este link para descargármelo y alguien lo consiguió, bueno, y están los servidores de Amazon, de Google, bueno. Entonces, se puede conseguir. Por ahí no es lo mismo, no se puede, o al compilarlo no queda 100% igual, pero bueno, eso es complicado de controlar, ¿eh? Y bueno, y el otro tema de lo que puede pasar, ¿no? Que es el caso, que lo que pasó con MySQL cuando lo compró Oracle, si la empresa que está desarrollando este software es comprada, puede que la empresa que la compra cambie el modelo de licenciamiento y lo cierre, ¿no? Normalmente lo va a ir para ese lado, no para el lado de abrirlo más. Entonces, eso también es un riesgo que surge con este modelo de negocio. Entonces, mucha gente prefiere no usar este tipo de software que tiene doble licenciamiento, uno libre para ciertos usos y pago para otros. ¿Sí? Los ejemplos más comunes son el de MySQL, que es un líder en temas de base de datos, que con doble licenciamiento, o sea, ustedes pueden tener la gratuita o con el soporte de Oracle. Recuerden también que en este caso hay un clon 100% que se llama MariaDB, que es además el preferido en todo lo que es soluciones de software libre. O sea, si van a usar software libre y van a dar soluciones de software libre, es preferible usar MariaDB. ¿Qué termina pasando? Bueno, que MySQL tiene por ahí algunos features de seguridad un poco más avanzados que los de MariaDB. A mi nivel de usuario hasta el día de hoy no me ha afectado. Además, prefiero MariaDB porque es más fácil de gestionar. Pero sí soy consciente de que es menos segura que MySQL, ¿sí? Y bueno, y otro ejemplo de software con doble licenciamiento es el framework Qt, que es el que usa, por ejemplo, KDE, que es lo que estoy usando yo, o el XQT, que es un framework para aplicaciones de escritorio gráficas, ¿sí? Y bueno, ese es también, si se usa para KDE, por ejemplo, es gratuito, pero para algunos desarrollos ellos cobran una licencia. Bien, vamos a otro modelo de negocio. El anterior quedó claro, el doble licenciamiento. Pongan una manito por lo menos y si te aceptó todo. Lucas, ¿levantaste la mano porque querés decir algo o querías apretar el dedito y te salió la mano? Ahí está. Oh, un montón de manitos. Ahí está. Bueno, bien. Vamos al tercer modelo que les voy a contar hoy, ¿sí? Ya quedan menos. El tercer modelo se llama Open Core, ¿sí? Que es el núcleo del software abierto y obviamente parte va a estar cerrado, ¿sí? Es parecido al anterior, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo que acá es lo que te dan es el core, ¿no? La parte principal de funcionalidad del software te lo dan gratis, con una licencia libre. Pero después tienen capas. Esperen, ¿qué pasa? Después tienen capas que van a ir añadiendo valor y que eso te lo cobran aparte. Entonces, lo típico es eso, ¿no? Un software que anda genial. Ahora, yo quiero, imagínense algo muy básico que no es así, ¿no? Pero quiero la opción de copiar y pegar. Bueno, entonces, si querés copiar y pegar, tenés que pagar aparte, ¿no? El software hace todo, pero no copia y pega. Bueno, es así, ¿sí? Normalmente ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero son cuestiones más
más avanzadas, las que se licencian, ¿sí? Con una licencia privativa. ¿Sí? Y obviamente, tengan en cuenta que si el core tiene GPL, las extensiones tienen que tener un formato de licenciamiento que no sea utilizar el código del core, ¿no? Porque si no, estaríamos incumpliendo la GPL, la cuestión del copyleft. Bien, entonces, ¿qué es lo que se suele cobrar aparte en el Open Core, en este modelo? ¿Sí? Por ejemplo, el tema de gestión de usuarios. Te dan una versión community, ¿no? Una versión comunitaria que ustedes se pueden descargar, instalar y usar, pero los usuarios los tienen que dar de alta a mano. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tengo que crear el usuario, ponerle la clave, solo funciona la clave en ese sistema. Y lo que te cobran en la versión Enterprise es la integración con un sistema centralizado de contraseñas, digo, de gestión de usuarios, digamos. ¿Sí? Suele ser sobre LDAP, que es un protocolo de directorio, SAML o Single Sign-On, ¿no? Cualquier sistema que tenga la empresa para usuario y clave. ¿Tá? Eso, obviamente, ustedes, si lo van a usar para algo chiquitito, no tienen drama, porque total, dan de alta de los 4 usuarios de su casa con usuario y clave, le ponen a todo el mismo usuario y clave que tienen para todos los sistemas. Pero en una empresa con 500 usuarios, imagínense tener que darlos de alta otra vez a mano, uno por uno. ¿Sí? Entonces, ustedes van a pagar por la gestión de usuarios centralizada. ¿Sí? Otra cosa, la seguridad. La versión Community les da una seguridad mínima, estándar, ¿no? Que viene con el así tal cual, y en la versión Enterprise les permite hacer auditorías, les da informes más detallados, ¿sí? Hacer compliance, ahí está mal escrito. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Sí? La otra cosa es la disponibilidad. La versión Community, un nodo único. En cambio, la versión Enterprise les puede permitir instalar más de un nodo, alta disponibilidad, redundancia, etcétera, etcétera. Y por último, otra cosa que se suele cobrar aparte es todo lo que son dashboards, ¿no? O sea, cuadros de mando o incluso gráficos, ¿sí? Se les suele dar por ahí en la versión community algo básico o directamente nada, un CLI nada más, ¿no? Una línea de comando, y en la versión Enterprise una interfaz web, gráficos avanzados, cuadros de mando avanzados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que se suelen cerrar y se suelen dar como plugins, extensiones, a veces se dan en servidores centralizados que tienen las empresas, ¿no? Vos te instalás la versión comunidad en tu casa y la usás, pero si querés los gráficos avanzados, tenés que conectarte con tu servidor y su servidor te da los gráficos. Bueno, hay un montón de posibilidades de modelos de negocio dentro del Open Core. Acá, obviamente, tenemos la tensión ética con respecto al software libre, que es cuando deja de ser un software libre si todas las funcionalidades útiles me las dan con una licencia aparte, ¿no? Eh, como dice ahí, ¿no? Tenemos una delgada línea entre la utilidad del software y la dependencia forzada de que tengamos que pagar por alguna extensión que haga lo que queremos hacer. ¿Sí? El riesgo del freemium, ¿no? Encubierto. Freemium significa, es un juego de palabras, ¿no? Premium y gratis, ¿no? Free y premium, ¿no? Donde en realidad los que nos dan gratis prácticamente no sirve para nada, tenemos que sí o sí contratar la licencia premium para poder utilizar el software en nuestras instalaciones. ¿Entiende esto? Bien. Entonces, acá, ¿cuál sería el riesgo desde el punto de vista del desarrollador? Bueno, que como hay poco interés en la funcionalidad de Core, ese desarrollo se quede estancado, se quede sin innovación y todo lo bueno vaya para la funcionalidad de Enterprise, que es donde está el dinero, donde la empresa invierte en desarrollar y crear nuevas funcionalidades, y entonces al final lo que termina pasando es lo que les comentaba antes, ¿no? Que para tener algo útil, en realidad sí o sí tengo que pagar una licencia. El core me sirve para muy, muy poco. Y los usuarios terminan al final
teniendo que pagar siempre por la licencia. Bien, los casos más emblemáticos para esto, no quiere decir que les haya pasado esto, ¿no? De que todo está en las extensiones pagas, y pero los casos emblemáticos son GitLab y Odoo. GitLab es un software como GitHub, o sea, que les permite armar a ustedes un sitio web parecido a GitHub, pero con el software este de GitLab, ¿sí? Y algunas de las funcionalidades hay que pagarlas aparte. Pero GitLab es muy completo, o sea, el core es muy, muy completo, ¿sí? Solamente empresas grandes que tienen que tener cuestiones de seguridad y demás más avanzados, bueno, entonces esas sí pagan por esas extensiones específicas. Odoo es un ERP y CRM, o sea, es un sistema de gestión de empresas y de clientes. Es muy potente y hay también módulos que también los crea la comunidad, sí, pero la empresa que desarrolla Odoo, o el core, digamos, de Odoo, también tiene soporte y módulos exclusivos de ellos, ¿no? Entonces yo creo recordar que en su momento, para facturar, con la ley argentina, digamos, había que pagar, o sea, no era gratis la extensión para que salieran las facturas directamente. Después creo que salió un plugin de community que andaba bien. Bueno, ahí hay que ver, porque también pasa eso, ¿no? Que la empresa desarrolla el propio, es cerrado, y después por ahí aparece un desarrollador particular y lo desarrolla otro abierto y que funcione, ¿sí? Entonces, ahí esos tienen las opciones. GitLab, cualquiera de estos ustedes lo pueden buscar, ¿no? GitLab.com. Y en pricing van a ver, porque esto es el pricing para cuando lo compran alojado en su web. Entonces, autogestionado, ¿ven? Y ven lo que tienen en el premium, una vez que lo pagan, bueno, tienen CICD, que esto es integración y despliegue avanzado, gestión de equipos, gestión de Service Level Agreement, lo que les comentaba, ¿no? Soporte prioritario. Eso es lo que pagan ustedes aparte. Y en el caso de Odoo, también, ¿no? Se pueden empezar gratis, pero ven que cuando lo instalan es así también, tiene un montón de opciones así, bueno, y algunas hay que pagar. Odoo en línea, bueno, multiempresa, API externa, bueno, ven que algunas cosas, pero aparte, estas son las aplicaciones que vienen, comercio electrónico, firma electrónica, que vienen por defecto, después hay algunas que no, que hay que pagar aparte. Bien. Bueno, y hasta acá la primera mitad de la clase. No sé si tienen dudas o consultas de esta parte. ¿Todo claro? Bueno, si está todo claro, hacemos 5 minutitos de pausa y continuamos, ¿sí?